que a Jesús no le podemos creer mucho. Yo le preguntaría a Jesús, porque Él dice que habla de frente, Él dice que no ha hecho nada fuera de la ley, que no tiene nada de qué avergonzarse. Le preguntaría hoy, ante miles de sinaloenses, si es o no compadre del Mayo Zambada. De la junta a que asistimos aquí y el acuerdo que ahí se sostuvo con el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. El fantasma que en ese tiempo lugarteniente y encargado de seguridad del Chapo, que hoy se encuentra preso, pero en ese tiempo estuvo presente en la reunión, de la cual llamada se trata, que presume de la buena relación que lleva con mi jefe, Mario López Valdés, mejor conocido como Maloba. Cuesta hacer este camino. Estamos hablando de una inversión de alrededor de 1.600 millones de pesos, porque aquí comenzó el gobernador Quirino un tramo de 12 kilómetros, 300, 400 millones. Y el resto ya corresponde a la federación, 1.200 millones de pesos. Es un camino importantísimo. Estamos hablando de más de 100 kilómetros, pero va a ayudar a comunicar toda esta región abandonada. Acabamos de pasar La Tuna y así comunidades que no eran tomadas en cuenta. Con rifles, están quitando carros, mire. Mira. A tu madre, parando tráfico, tirándola a todos. Hay una fuerte balacera en el sector de Avenida Universitarios y... Hey, Ovidio, páralo. Hey, ya no quiero que haya desmadre, por favor. Si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Le damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. En este momento está cayendo una lluvia fuerte acá en Culiacán. Esperemos que no se vaya la luz o, como dice la 4T, haya una interrupción de luz, lo que pues nos permita terminar el programa. Acabamos de ver en el intro lo que es el gobierno de Mario López Valdés y de Quirino Ordaz. Todo lo que ahorita está pasando, todo esto del desgobierno, todo esto de que Estados Unidos señala al gobernador actual, Rubén Rocha Moya, en el sentido de que pues tiene varias cuentas pendientes con el gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues eso no empezó en este sexenio. Viene de atrás y principalmente de Quirino y ahora de Rubén Rocha Moya, pero Maloba también tuvo lo suyo. Este va a ser el tema de hoy y para ello le presento a mis compañeros y amigos Ricardo Arnulfo Mendoza. Un gusto saludarlos y muchas gracias por acompañarnos. Abel Jacobo Miller. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aldo Montoya. ¿Qué tal? Gusto saludarlos a todos. Y podemos apreciar y podemos ser testigos de que, bueno, en este estado y en este país, si hay algo que podemos, ahora sí que ser totalmente coherentes, presentes y que es una realidad, pues es esto de la corrupción y la impunidad sexenal. Es decir, pues sexenio tras sexenio, lo único que pasa, se le da la batuta de la corrupción, de la impunidad, de estos pactos que hacen de impunidad con el siguiente, tanto gobernador como presidente de la República, para que se siga en esa misma historia
de complicidades, de corrupción y por supuesto, de impunidad. Vemos a Mario López Valdés diciendo en ese momento el candidato del PRI, Jesús Vizcarra, que si era compadre del Mayo Zambada, qué lejos quedaron esa pregunta, pero desde ahí empieza todo lo que ahorita se está gestando y luego Quirino Ordaz allá en la visita, una de las visitas que hizo Andrés Manuel López Obrador a Badiraguato, en donde pues también tiene toda esta, pues no complejidad, sino toda esta claridad de que Andrés Manuel López Obrador iba a Badiraguato, especialmente ¿a qué? ¿A qué iba tanto a Badiraguato? Bueno, pues ahora podemos asegurar que no nada más fue a inaugurar carreteras, sino a otras cosas que dicen los estadounidenses, pues están en esta dirección de llevar a juicio a varios funcionarios. Yo creo que entre ellos principalmente pues es Andrés Manuel López Obrador. Ricardo, vemos con claridad que la historia marca a Sinaloa, marca a México en esta, pues lamentable verdad de corrupción e impunidad, porque pues tanto Quirino Ordaz en su momento, Maloba y Jesús Aguilar, bueno, pues todos ellos estuvieron en ese gobierno que ahora se dice de Ismael El Mayo Zambada, que pues corrompió por todos lados, repartió dinero a diestra y siniestra, y que pues todos esos gobiernos están presentes de alguna u otra manera. Quirino Ordaz sigue siendo embajador en España y pues Maloba sigue bailando feliz de la vida sin tener ningún tipo de pues resultado de investigación, es decir, la corrupción y la impunidad galopante históricamente en nuestro estado y en nuestro país, Ricardo. Bueno, mira, hablando de la corrupción, creo yo que si es público que el Mayo Zambada ya tenía 50 años en la actividad de la cual se le está acusando, y tomando en cuenta que él no fue el fundador del narcotráfico, antes de él había otras figuras. Quiere decir pues que en México la corrupción tiene una enorme antigüedad, que yo creo que podemos decir que estos modelos de gobierno que estamos padeciendo todavía vienen siendo creados después de la Revolución Mexicana. Anteriormente no sabemos cómo se manejaba, porque no es el fin pues, del programa, cómo se manejaba Porfirio Díaz, cómo se manejaba Benito Juárez, los presidentes anteriores. Pero de la Revolución Mexicana para acá, sabemos que ha habido corrupción, ha habido manejo indebido de los recursos públicos, porque la historia nos señala generaciones, incluso de familias, que a través de la política se han vuelto millonarios. Pero finalmente, en este gobierno que tenemos ahorita de Morena, hemos visto como una amplificación de eso que mirábamos anteriormente, porque no termina todavía el primer sexenio, y espero que sea el último, ¿no? El sexenio de Morena en Sinaloa, y ya vimos que existen personas señaladas por Estados Unidos de realizar actividades relacionadas con el narcotráfico. Falta todavía saber que una vez terminado el sexenio de Morena, pues venga un gobierno nuevo que investigue el ejercicio del gasto público en Sinaloa, y claro que estamos seguros que van a salir una inmensidad de actos de corrupción en la que se han desviado muchísimos millones de pesos, y que dependerá de si quedan impunes o no, dependerá muchísimo del nuevo gobierno, porque si tuviéramos la desgracia de que volviera a ganar Morena, pues es obvio que todo lo que haya sucedido con Rocha no va a ser investigado y mucho menos castigado. Pero porque vemos ese mensaje político, en el sentido de que cuando se han investigado actos de corrupción en los gobiernos anteriores, han sido solamente investigados, o sea, no hay una sola sentencia donde se haya condenado
a un gobernador o a un alto funcionario. Por eso es que creo yo que también, si nos preguntáramos por qué motivo se ha dado esta impunidad, pues tenemos que resaltar para aquellos que se están perfilando como nuestros nuevos legisladores, que no contamos con leyes que permitan que se investigue, se castigue severamente a los políticos de uña larga, porque sabemos que las leyes que existen solamente terminan en sanciones administrativas, terminan en este momento, han llegado incluso a los juzgados penales, pero ahí no son sentenciados porque acuden a lo que son las salidas alternas, y con una pequeña cantidad de dinero comparada con la que se robaron, ellos llegan a resolver su problema y quedan como con sentencia absolutoria, pues quedan como inocentes, como si nada hubiera pasado. Por eso la preparación de un nuevo gobierno, especialmente del Congreso del Estado, requiere de personas con mucha voluntad de llegar combatiendo la corrupción a través de leyes que permitan hacerlo y que permitan la aplicación. Y ojalá que también se piense en que las leyes que busquen investigar y castigar el mal manejo de los recursos públicos, que se manejen como delitos imprescriptibles, o sea, que no prescriban nunca. Al contrario, yo recuerdo en los años anteriores de mi ejercicio profesional, siempre se hablaba de que una persona que hacía un daño tenía que depositar el triple para poder salir bajo fianza, y ahora no. Ahora, con una pequeña cantidad, quedan completamente libres. Y eso es preocupante, Bernardino. En algunos casos, como el caso de Mario López Valdés, bueno, ni tan siquiera fue señalado de nada. Vemos su escolta, Frank Armenta, que en ese momento él dice que estuvieron en un lugar acá cerca de Culiacán, tanto Mario López Valdés con el Mayo Zambada y con el Chapo Guzmán. Luego aparece muerto este Frank Armenta. Y en el gobierno de Maloba se dice, no, no, es que no hubo ningún tipo de señalamiento que se pudiera comprobar. Ellos eran los que iban a comprobar esos señalamientos. Entonces, cuando el gobierno está implicado, tanto señalado como responsable, como la posible área de investigación, bueno, pues queda en lo que dijimos. En esa ocasión, cuando Mario López Valdés le dice a Vizcarra esto de que si es compadre o no del Mayo Zambada, bueno, pues ahora sabemos que sin la aprobación del Mayo Zambada jamás hubiera hecho esa pregunta Mario López Valdés. Es decir, hay muchas clases de corrupción. No nada más es robarse el dinero, no nada más es enriquecerse con el erario, sino también asumir un puesto o una obligación pública y no cumplir con ella, sino nada más administrarla hacia los placeres, hacia estas todas oportunidades que se tienen de negocios, tanto políticos como económicos. El caso de Quirino Ordaz es exactamente lo mismo. Vimos que en aquel Culiacanazo, en el primer Culiacanazo, pues también él fue el principal, digamos, responsable de todo eso que pasó localmente, y luego el espaldarazo que le da Andrés Manuel López Obrador diciendo, fui yo quien lo liberó, porque se iban a perder por ahí de 200 vidas. Ahorita, Abel, pues van 4,000 desaparecidos, 3,000 víctimas de homicidios, y él se preocupaba por 200 y por eso dejó en libertad a un Ovidio Guzmán que ahorita está en Estados Unidos como testigo protegido, colaborador, señalando a la 4T de todo eso que ahora sabemos, pues fueron las componendas del 2019 de Quirino Ordaz y principalmente de Andrés Manuel López Obrador, Abel. Sí, bueno, aquí históricamente los gobernadores han sido impunes, ¿no? Como bien mencionó el licenciado. Nos vamos a ir con un solo ejemplo, la revisión de las cuentas públicas. Termina un gobernador y apenas, por ejemplo, ahorita 2026, apenas están revisando la cuenta pública del 2024. Entonces, para cuando por fin revisas el fin del sexenio de ellos ya están en otro lado, o sea, en otro puesto. Recuerda Maloba, cuando pone a su secretario de Seguridad Pública, no, dice, es que no puede haber blancas palomas, y pone a un
a un Chuitoño. Y con Quirino, pues dejó el Estado. Yo recuerdo que ese amigo, cada rato yo le sacaba el tema del desvío de recursos en imagen pública, en la inversión en los estadios, en la inversión en sus hoteles, etcétera, y que iba a dejar al Estado colgando de un hilo las finanzas, y así fue, tan la dejó vacía las arcas, que cuando entra Rocha Moya, el primer mes tiene que pedir un préstamo para pagar la nómina, ¿no? ¿Y en qué termina Quirino? Pues premiado por el propio AMLO como embajador de México en España. Entonces, definitivamente se tienen que hacer unas modificaciones a las leyes para que haya una penalización o ¿cómo te diré? Una rendición de cuentas real a los gobernadores, porque históricamente son impunes, ¿no? Pase lo que pase aquí en Sinaloa, se van impunes esos señores. Pero casi siempre, Abel, es imposible hacer esto porque digamos que el aparato legislativo siempre está subordinado al Es que ahí está el ejecutivo. detalle, pues el detalle es que el mismo gobernador casi coloca a todos, a la mayoría de los candidatos a diputados, pues. Entonces, ese es un papel de la sociedad que tiene que intervenir ahora. No puede haber un gobernador con mayoría en el Congreso, pues, de su propio partido, porque si no, pues se va a estar dando esta eterna impunidad, ¿no? Aquí en Sinaloa. Porque el caso de ahora de es legislador de Morena, diputado federal que acaba de ser ya presidente de un partido que Sí, se llama el partido, si mal no recuerdo ahorita el sí. nombre del el legislador. Sí, Hugo, Hugo Eric, algo así se llama. Bueno, el detalle es que él sigue siendo diputado federal de Morena y al mismo tiempo ya es presidente del nuevo partido y sale Monreal a Sí, decir, como coordinador de los diputados de Morena, a decir que él lo conoce, que es un hombre de su estima, que es una persona cuerda, indicada para... Es decir, o sea... ¿Qué es lo que nos están diciendo en nuestra cara? O sea, las leyes que ellos deberían de estar haciendo, en lugar de estar dándole espaldarazo a Eric Flores, debería de estarle diciendo que hay que legislar para que los que sean diputados no puedan al mismo tiempo realizar pues todas estas maniobras para hacer un nuevo partido, o sea, de alguna manera poner algún tipo de candado, pero no es así, Abel. no, definitivamente, mira, es que no hay una división de poderes, pues eso es lo que sucede. El legislativo está sujeto a lo que le diga el ejecutivo. Lo vemos ahorita en el Congreso del Estado de Sinaloa, ¿no? Tenemos un diputado Ambrosio diciendo que ojalá ya regrese Rocha, ¿no? O sea, como si fueran empleados del gobernador, cabrón. O sea, definitivamente, híjola, es que la sociedad definitivamente tiene que asumir otro papel ya, o sea, tiene que empezar a votar diferente, vaya. Oye, es que si mi gobernador es de este partido, yo necesito que en el Congreso haya mayoría de los otros partidos, porque definitivamente, si son del mismo partido que el gobernador, pues vamos a tener, digo, estos periodos interminables de impunidad, ¿no? Con los gobernadores, incluidos hasta los presidentes de la República. Dice Abel Aldo, pues la ciudadanía tiene que mostrar otra faceta, otro papel en esta situación, porque pues realmente la ley dice y dice claramente que el ciudadano está representado en el Congreso precisamente por los diputados, pero eso es en papel, en la vida real, los diputados no representan a nadie más que al gobernador y los intereses de ese grupo que maneja el gobernador y el presidente de la República, Aldo. Sí, ¿no? Y para muestra un botón, ¿no? Redes sociales, benditas redes sociales, ¿no? El otro día subió el diputado Pedro Lobo algo, ¿no? Y decía, no, que trabajando. Diputado, nunca lo hemos visto por el distrito, ¿no? Entonces le ponen. O sea, y así yo creo que la lista es interminable, interminable, interminable. Ahorita que hablábamos de lo de cómo es que la sociedad nos falta unirnos un poquito más. Hoy en la mañana, hoy miércoles 15 de julio, hubo un atentado a balazos en una plaza muy céntrica de Culiacán.
Y en las imágenes que sacan la prensa, se ve el cordón de delimitación y está la gente morbosa a todo lo que da. Entonces, creo que nos ha dejado la narcoguerra en Sinaloa, pues más morbosidad, normalización de toda esta violencia, que justamente viene a raíz de desde Millán y desde atrás, o sea, ya son épocas que a mí no me han tocado, no es que esté tan joven tampoco, pero yo me acuerdo prácticamente desde Aguilar Padilla, que ya empezaba a ver este tipo de ataques armados en ciertas partes. Uno de los casos que recuerdo que sonó mucho fue el asesinato de el Güero, Barra. y Güero Ibarra, que fue ahí por la Obregón, cuando la Obregón era de doble sentido. Y también de algunos ciertos episodios, sobre todo en la guerra del 2008 cuando pues había balaceras por todos lados. Me tocó en aquella ocasión el bazucazo en el City Club cuando asesinaron a uno de los hijos del Chapo. Entonces, creo que Edgar. ajá, Edgar Guzmán, desde nuestra generación, yo creo que en esa época tenía algunos 21 o 22 años. ¿Cómo hemos crecido durante todos estos años? Pues no minimizando, porque no, yo no puedo decir que lo normalicemos o que estemos acostumbrados, ¿no? Al final de cuentas, nunca te acostumbras a, por ejemplo, ahorita no a salir ni siquiera en la noche tranquilamente como antes lo podías hacer un poquito más libre. Entonces, voy con esto porque a la misma ciudadanía se han encargado de sí, a lo mejor con las marchas que ha habido de inseguridad, pidiendo en aquel entonces la institución del gobernador. Y la otra parte es ver a toda esa gente en una escena de crimen tomando fotografías como si nada. O sea, en donde ya partimos esa línea de la morbosidad. Y bueno, y regresando a estos dos personajes, tanto Quirino Ordaz como Mario López Valdés, ahorita que decían los funcionarios señalados, pues nada más recordemos a Armando Villarreal y a Ernesto Echeverría, ¿no? Que ahí decían, Ernesto Echeverría, pues prácticamente falleció durante la pandemia y se fue totalmente impune. Armando Villarreal creo que le dieron más abonos que los que te dan en Coppel para poder pagar esa remonición del daño. Y creo que había una señora y otro señor también por ahí que quedaron también, pues prácticamente en el olvido e impunes, ¿no? Y de Quirino, ¿qué podemos decir de Quirino? Tan solo recuerdo cuando recién inicié en De Primera Noticias una investigación que hicimos sobre el gasto que hicieron en Mazatlán. O sea, ¿y qué es Mazatlán? En Mazatlán, Quirino Ordaz reconstruyó bulevares, el malecón por segunda vez, los estadios de fútbol, el estadio de béisbol. O sea, todo el dinero que Quirino Ordaz invirtió en Mazatlán, pues fue para beneficio propio, porque incluso toda la avenida por donde están sus hoteles la dejaron excelente, pero toda inundada, ¿no? Porque se inunda toda esa parte ahí, nada más cae un aguacero como los que están cayendo ahorita aquí, ¿no? Entonces, creo que el, el nivel de superación cuando decíamos, es que cuando salió Maloba es que no podíamos estar peor con Quirino, híjola, nos llevó y ahora con Rocha Moya creo que vamos a decir, ahora sí que ha sido el peor sexenio que hemos vivido aquí en Sinaloa. Y con Quirino, el malecón de allá de Mazatlán, varias veces lo pavimentaron, lo llenaron de bellezas y lo volvieron a hacer y lo volvieron a hacer porque no quedaba como ellos, como los hoteleros querían. En Ernesto Echeverría, el caso de Ernesto Echeverría, en la época de Quirino, el hospital que está acá para Imala, él estaba presente, estaba demandado, tenía una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito y Quirino lo tenía como una imagen del gobierno de Maloba, sosteniéndolo como un personaje pues que mostraba con toda esta pulcritud en su gobierno cuando estaba en una investigación activa, es decir, el descaro y la desfachatez y normalizar todas estas cosas es lo que le ha permitido a los gobiernos que han pasado por Sinaloa los últimos años
pues tener a la sociedad así como en estado de zombie, porque no hay de otra manera. Y todos estos personajes que ahorita, estos 10 personajes, contando al gobernador con licencia, que están señalados en Estados Unidos, entre otras cosas, de narcotráfico y de haber operado la selección del 2021 junto con uno de los grupos del cártel de Sinaloa, el único que escapa a esas otras administraciones es Mérida Sánchez. Todos los otros, todos estuvieron tanto con Maloba como con Quirino y después con Rocha Moya. El mismo Rocha Moya fue miembro de Jesús Aguilar, de Quirino Ordaz, y con Maloba pues estuvo en el gobierno federal precisamente por las rupturas estas que hubo al interior del PRI. Y Es con, decir, y con Quirino, Chávez, nada más aquí agregar, con Quirino fue donde los hijos empezaron con la constructora Chocosa, ¿no? Entonces, así es. Es decir, Abel, esto de normalizar el saqueo, de normalizar la violencia, de normalizar el descaro que tienen estos gobiernos, principalmente ahora el de Morena aquí en Sinaloa, pues eso es el combustible que le da a toda esta fuerza a los gobiernos actuales y pone en muy mal sitio a la sociedad en Sinaloa, Abel, como bien lo has dicho. Sí, pues definitivamente, ¿de qué han servido la creación de órganos de anticorrupción? ¿Qué han servido de vaya, la fiscal, una auditoría superior de la federación? ¿De qué ha servido la auditoría aquí del Estado? O sea, si a final de cuentas se termina siendo parte de lo mismo, pues. Entonces, lo que se tiene que empezar a organizar es la sociedad. La sociedad es la que tiene que empezar a presionar, tiene que empezar a exigir, tiene que empezar a modificar hasta el sistema, a cómo vota, pues, ¿no? Porque definitivamente no puedes votar ya, vaya, tiene que volver lo del voto cruzado, ¿no? Si voy a votar por un gobernador por un color, pero voy a votar por los candidatos de diputados de otro color, definitivamente. Mira, le venía diciendo yo a alguien hace un momento que ya está la raza criticando a los políticos que andan en la calle, pues visitando, tocando puertas, etcétera. Y tienen razón. ¿Por qué? Porque lo hacen cuando ya vienen las campañas. Pero yo te digo a ti como ciudadano también, ¿cuándo has ido al Congreso a exigirle a tu diputado? ¿Cuándo has ido al Congreso o a su casa de gestión y ver alguna cosa que se te haya atorado en tu colonia? No va a la sociedad, pues. Entonces, por eso tenemos los políticos que tenemos. Ellos son reflejo de la sociedad, definitivamente, no son extraterrestres, son reflejo de nosotros. Entonces, si tú, además, hay ciudadanos que ni siquiera saben qué diputado le toca, hay ciudadanos que ni siquiera saben en qué distrito viven. Entonces, esto ya no puede seguir así, pues, tiene que involucrarse más. Tienes que aprender a ser ciudadano los 365 días del año, no nomás cuando vas y votas, pues. Entonces, esa ideología, ese cambio de chip, es el que tiene que hacerse ya aquí en Sinaloa presente. Porque si no, pues, el que llegue, va a ser lo mismo, ¿no? No importa el color. Y vamos a seguir teniendo gente que saquea al Estado con toda y familia, ¿no? Y pues se van impunes o se van de embajadores, así como se fue Quirino. Ricardo, hace un momento decían, incluso dijo también Aldo, ¿en dónde está esa multitud que salió a las calles a pedir la renuncia de Rocha? 10, 20,000 personas que salieron a la calle a pedir la renuncia de Rocha. Parece ser que después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló a Rocha y a estos otros 9 de tener toda esta colusión con el narcotráfico y de todo lo que se les acusa, la gente, en lugar de salir a la calle e ir hacia adelante, se replegó, así como ahora Inglaterra en este último partido con Argentina, y pues eso hace que cuando el equipo se echa para atrás para no querer perder, pues termina perdiendo, ¿no? Entonces, la gente que salió en ese momento, ahorita pareciera que está totalmente desaparecida o que ya no le interesa, como que perdió totalmente el ánimo al ver esta impunidad
tan galopante desde el gobierno de la República. Y eso es un mensaje claro para que todos estos, como dice Abel, pues salgan a la calle como diciendo, es que la calle, el Estado es mío, yo soy el político, yo soy el dueño de este Estado y puedo gastar dinero, quién sabe dónde lo saco, puedo hacer campañas adelantadas, puedo decir mentira tras mentira, porque la idea o el punto central en el discurso de todos estos que andan buscando un escaño, principalmente la gobernatura y por supuesto en Morena, no es quien dice alguna verdad, es quien dice las mejores mentiras, Ricardo. A eso hemos llegado como una normalidad en este estado. Lo que yo veo es que la gente no sale porque tiene miedo. Y estoy de acuerdo con nuestro compañero Abel de que necesitamos también ser ciudadanos 24/7, ciudadanos exigentes, pero también necesitamos políticos 24/7. Necesitamos políticos que ayuden al ciudadano a ciudadanizarse, porque no es lo mismo ir al Congreso a visitar a los diputados que pues están en una zona de confort, con buenos sueldos, a que un ciudadano pierda un día por ir al Congreso y que probablemente ni lo reciba, ¿no? Entonces, por un lado, ese es mi comentario, y por otro lado, de que sí necesitamos un cambio drástico en el 2027 en cuanto a la elección de las autoridades, porque necesitamos políticos, políticos con visión de estadistas, desde el presidente de la República hasta los gobernadores, diputados, alcaldes. Necesitamos que tengan la visión de estadistas, porque eh, el comentario de que no es conveniente que haya mayoría en el Congreso del Estado, me recuerda aquella frase de Andrés Manuel López Obrador que decía 5 de 5, ¿no? O sea, voten por todo en Morena. ¿Y qué pasó el 2024 cuando la gente fraccionó el voto? Que votó por unos y por otros. ¿Qué fue lo que se logró? Que Morena no alcanzó la mayoría absoluta en las cámaras federales. ¿Y qué hizo Morena para lograr la mayoría? Bueno, pues compró senadores, compró diputados y ya se hizo la mayoría. Entonces, si aquí en Sinaloa pasara lo mismo, quiere decir que no tenemos un gobernador con visión de estadista, porque una autoridad con visión de estadista, lo primero que va a hacer es respetar la división de poderes y que los mismos legisladores no permitan ser empleados del gobernador. Entonces, sí es muy importante, creo que la tarea es muy grande para rescatar y reconstruir nuestro Estado. Es una participación de todos, ¿no? Ciudadanos, políticos, empresarios, toda la gente que queremos Sinaloa, tenemos que participar, pero de una manera diferente a las veces anteriores, ¿no? Y saber que nunca van a desaparecer, lo veo difícil que desaparezcan aquellas personas, aquellos grupos que ahorita andan participando, no por Sinaloa, sino por intereses personales. Es un hecho, Aldo, que cada grupo de poder pues tiene sus intereses, ¿no? Estamos con el grupo político que ahorita en este momento está vinculado totalmente al grupo de narcotráfico que está en el estado y en la presidencia a los grupos de narco que están en el país. Eso, señalamientos de Estados Unidos, porque bien pueden decir que no hay este tipo de pruebas, pero en México yo dudo que exista algún tipo de prueba, no porque no la haya, sino porque la acepte el gobierno, porque el gobierno es el que se va a encargar de determinar cuál es la prueba, la calidad de la prueba y si esta prueba es suficiente para llevar a un gobernador, a un presidente municipal, a un diputado, a un señalamiento de algún tipo de juicio y más allá lo que decía Ricardo, algún tipo de sentencia, ¿no? Es decir, si viéramos toda esta situación de impunidad en todas las detenciones que dice Harfush ahí, que son 30 y tantas mil o casi 1 millón de detenciones, ¿cuántas carpetas se han cerrado y han dictado sentencia?
es menos del 1% de todo ese paquete que ellos manejan como la gran bonanza del gobierno este. Es decir, la impunidad, Aldo, es lo que tiene este estado y este país de cabeza y ensangrentado por todos lados. Sí, no, y ese es un rasgo, un tema que se ha tocado ya muchísimas veces, de que la impunidad pues prácticamente es del 99% en este país, tristemente. Y hay un caso muy, muy reciente sobre el exdirector de Pemex, ¿no? Se filtraron unos videos donde golpea a su esposa. 7 días duró detenido, 5 o 6 días, y ya fue dejado en libertad. Entonces creo que mientras nuestras leyes, con esto de la Suprema Corte del Acordeón, Suprema Corte de Justicia del Acordeón, que está, pues prácticamente es un chiste ver una ministra Lenia Batres que ni sabe lo que dice, pues digo, ¿quiénes nos gobiernan? O sea, las personas que nos están gobernando, eh, pues nos dejan mucho a qué desear, ¿no? Entonces, se vienen campañas el próximo año. Bueno, ya empezaron las pre-campañas, ¿no? Ya estamos viendo a una Tere Guerra, a una Estrella Palacios, a una Graciela Domínguez, e incluso ya está en mesas de análisis, pues diciendo que ya estos van a ganar y estos van a hacer, ¿no? Entonces, creo que ahorita para los diputados, toda la clase política, ahorita su prioridad es la campaña de cara al 2027 y la lucha por esos 70,000 millones de pesos que le tocan anualmente a Sinaloa. Y los ciudadanos, pues bien, gracias, nosotros quedamos de lado, ellos nos van a jurar el cielo, el sol, las estrellas para que nosotros le demos el voto. Sin embargo, pues digo, en un Sinaloa con casi 4,000 asesinatos, más de 10,000 vehículos robados, desaparecidos por todos, negocios cerrados. ¿Realmente queremos seguir con este tipo de gobernantes? Y para cerrar nada más, Maloba pues tiene a su gallo Vargas Landeros, Quirino tiene a su gallo Ricardo Madrid, y pues no hablar de los gallos que tiene Rubén Rocha Moya o las mujeres que quiere que lleguen a la gobernatura. Es decir, ellos se creen, cuando llegan al poder, se creen dueños del Estado y dueños de la verdad. Lo único que ahorita está pasando es una exhibición grotesca, tanto de medios de comunicación como de todos estos individuos que han quebrantado por todos lados las leyes electorales y han abusado realmente de estos discursos falsos y estos discursos hipócritas. Eso es lo que ahorita estamos viendo por todos lados. Estamos llegando al final. Cuídese mucho porque si no lo hace usted, no hay nadie que lo haga por usted. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.